Saludos afectuosos, familia de Nuevo Amanecer. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de exposición bíblica dominical, ¿Quiénes somos en Cristo?, basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esta ocasión nos corresponde el capítulo número 3, verso 14 al 21. Seguramente muchos de nosotros crecimos viendo los cómics de estos superhéroes. Muchos quizá fuimos admiradores de Superman, de Batman, las chicas de la Mujer Maravilla, Linterna Verde, en fin, una gran cantidad de superhéroes que en un principio aparecieron en forma de cómics, pero que posteriormente la industria de la cinematografía consideró que podía llevarlos a la pantalla grande con personajes humanos, como es el caso de la película que tenemos en pantalla, La Liga de la Justicia. Aquí encontramos a un grupo de superhéroes que, ante la ausencia de un gran superhéroe, como es el caso de Superman, se desató una oleada de criminalidad en el mundo entero, y ante esa crisis que se ocasionó, ellos unieron todos sus superpoderes para poder salvar al mundo. Creo que en medio de la situación de crisis que vive nuestro país, Venezuela, América Latina y el mundo entero, el mundo está necesitando de superhéroes. Y ahora usted se preguntará, bueno, ¿y qué le pasa a Jorge Eliezer, que ahora nos va a hablar de comiquitas? No, yo creo que debemos tener un poco de paciencia, porque el apóstol Pablo, en el texto que ocupa nuestra atención, que es el capítulo 3, verso 14 al 21, hace una oración extraordinaria en favor de los gentiles que habitaban en Éfeso y, por extensión, a favor de todos los gentiles en el mundo entero. Y, por supuesto, nos alcanza a todos nosotros en el siglo XXI, en medio de esta crisis sanitaria, social y económica que se ha desatado no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Por supuesto, en nuestro país estamos en condiciones un poco más preocupantes por la profunda crisis económica y social que ya venía con antelación y que ahora se suma la crisis sanitaria y la escasez de gasolina. Pero en medio de esta realidad, necesitamos pensar en hombres y mujeres que tengan una supervida, que pueda traer un mensaje de consolación, un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación en medio de la crisis en la que nos encontramos. Necesitamos no superhéroes ahora de los cómics que nos acompañaron en nuestro crecimiento, sino superhéroes de la fe. Cada uno de nosotros tiene ahora una nueva identidad en Cristo, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando en la carta a los Efesios, que si la comprendiéramos a cabalidad, entenderíamos que tú y yo tenemos una supervida. Los hijos de Dios tenemos una supervida extraordinaria. Y quizá deberíamos, como le dije, esperar un momento a que Dios nos instruya por su palabra en cuanto a lo que he denominado la supervida de los hijos de Dios. Les invito a que leamos el texto que ocupa nuestra atención en esta oportunidad, el cual es Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, el cual dice de la siguiente forma: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ya que habéis sido arraigados y cimentados en amor, a fin de que seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos esta oración y la colocamos dentro de su contexto literario en la carta a los Efesios, que es donde se encuentra, podemos comprender un mensaje central que el texto nos enseña. Una verdad que realmente es transformativa y es la siguiente. La supervida que los hijos de Dios tenemos a causa de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser, solo puede ser disfrutada por su intervención en nosotros. Hay algunos objetivos que me he propuesto para que podamos comprender perfectamente esta temática que nos ocupa nuestra atención y a la vez desarrollar esa enseñanza central que anteriormente pronuncié. Y una vez que hayamos terminado esta exposición, tú y yo habremos sido desafiados a aceptar la necesidad de la intervención de Dios en nuestra vida a fin de comprender y poder disfrutar la supervida que tenemos en Cristo. Y en segundo lugar, habremos sido desafiados a adorar a Dios por sus capacidades que nos han conferido una supervida en Cristo Jesús. Para desarrollar la enseñanza central que cité anteriormente y alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo, vamos a considerar tres fundamentos de la supervida de los hijos de Dios. El primer fundamento que vamos a considerar es la multiforme sabiduría de Dios, que en el contexto de esta oración representa el móvil de la oración. En segundo lugar, consideraremos el fundamento de la plenitud de Dios en nosotros, que en el contexto de esta oración representa el propósito mismo de la oración. Y por último, consideraremos el fundamento del perfil poderoso de Dios, lo cual es el motivo de nuestra eterna adoración. Consideremos entonces el primer fundamento que nos presenta el texto de Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, de tal manera que podamos comprender que la vida, la supervida que tenemos los hijos de Dios a causa de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser, solo la podremos disfrutar mediante la intervención de Dios en nosotros. Ese primer fundamento, como ya lo cité de forma muy sucinta, es la multiforme sabiduría de Dios. El apóstol Pablo comienza a hacer una oración en este verso número 14, pero permítame decirle que es el segundo intento y finalmente la concreción de esta oración, porque un primer intento lo hizo en el capítulo 3, el verso número 1. Allí decía, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y luego parece que se acordó de algo importante y abrió un paréntesis que va desde el capítulo 3, verso 2, hasta el verso número 13. Una vez terminado ese paréntesis, entonces en el verso número 14 retoma la oración y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué movió al apóstol Pablo a hacer esta oración? Bueno, lo movió precisamente la multiforme sabiduría de Dios, que en cierto sentido podemos
equipararlo a el misterio revelado de Cristo. Hagamos memoria un poco de el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, el verso número 13. Vimos la historia de la redención. Los gentiles habían estado ausentes en gran parte de la historia de la redención, siendo los judíos únicamente los protagonistas visibles en la historia. Luego, cuando se llegó al clímax de la historia de la redención en la persona de Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, allí comenzaron los gentiles a formar parte de los protagonistas de la historia de la redención. Y de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios hizo un nuevo pueblo y un nuevo hombre colectivo. Ahora, a causa de esa obra extraordinaria de Jesucristo, nosotros los gentiles obtuvimos resultados, beneficios inigualables. Un primer beneficio es que ahora somos conciudadanos con los judíos y gozamos de todos los privilegios de los pactos que administraron la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora somos parte de la familia de Dios, somos templo santo de Dios, somos morada de Dios por espíritu. Cuando el apóstol Pablo hizo este resumen formidable de la historia de la redención en la que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno y llevó a cabo la creación de un nuevo hombre colectivo, el apóstol Pablo comienza a hacer una oración en el capítulo 3, el verso 1. Y dice, por esta causa, yo Pablo, preso en el Señor por vosotros los gentiles. Y entonces abre un gran paréntesis. Y parece que se acordó de algo importante que no había dicho anteriormente en el capítulo 2, verso 11 hasta el 22. Y entonces se ocupa de decir eso. ¿Qué era lo que se le había pasado por alto? Decir que en ese momento lo concreta en el paréntesis que abre. Es el misterio de Cristo. Un misterio que estuvo oculto por 3 bloques de 14 generaciones. Cuando leemos el Evangelio de Juan, de Mateo, capítulo 1, el verso 17, encontramos allí que Mateo resume la genealogía de Jesús en 3 bloques de 14 generaciones cada uno. Bueno, las primeras 14 generaciones fueron desde Abraham hasta David. El segundo bloque de 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y el tercer bloque de 14 generaciones fue desde la deportación a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Durante estos 3 bloques de 14 generaciones, Dios estuvo revelando el misterio del Mesías, pero no de la forma plena como ocurrió en el momento cuando el Mesías se hizo presente y llevó su obra en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos. Ese misterio revelado, como dice el apóstol Pablo, a los apóstoles y profetas, ocurrió en Hechos, el capítulo número 15, el verso 15 en adelante, cuando mediante una intervención de Jacobo, el hermano de Jesús, él clarificó que lo que estaba ocurriendo de la conversión de los gentiles al evangelio de Jesucristo era lo que había profetizado el profeta Amós. Así que, ¿en qué consiste ese misterio revelado? En que los gentiles nunca fueron un accidente en la historia de la redención, que a Dios se le ocurrió en un momento dado, dijo, bueno, ¿qué pasó con el resto de la humanidad? Vamos a hacer algo por ellos. No. El misterio de Cristo es precisamente que los gentiles siempre estuvimos considerados en el plan eterno de Dios, que siempre formamos parte de la historia de la redención. Solo que
cuando la historia de la redención alcanzó su clímax, fue el momento histórico cuando se hizo visible la inserción de nosotros en la historia de la redención. Así que esto que el apóstol Pablo denomina la multiforme sabiduría de Dios, que se centra en el misterio de Dios, en el misterio del Mesías, escondido en Dios por los siglos. Esa multiforme sabiduría de Dios fue lo que movió al apóstol Pablo a realizar la oración, y por eso dijo: por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo en realidad le preocupaba que los efesios no dimensionaran la magnitud de la obra de Dios en su favor en la historia de la redención. Y basado en esa preocupación, él hace esta poderosa oración. Ahora bien, ese móvil sigue siendo para nosotros una realidad muy importante, porque nosotros en nuestra condición de gentiles probablemente no somos capaces de dimensionar la magnitud de la obra de Dios en la historia de la redención. Esa historia que permitió que tú y yo, como gentiles, hubiésemos sido adoptados como hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Entonces, si a los creyentes de Éfeso en el siglo I, que estaban más cerca de la historia viva de Jesús, les era complicado poder dimensionar esa multiforme sabiduría de Dios, cuánto más a nosotros en el siglo XXI, después de tantos siglos de separación. Mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos meternos en esta oración, identificarnos con esta oración que el apóstol Pablo hizo por los efesios, de tal manera que podamos comprender, que podamos dimensionar la magnitud de esta oración en nuestro favor también. Pero vamos a considerar el segundo fundamento de la vida, de esa supervida que tenemos los hijos de Dios a causa de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser, que solo la podremos disfrutar mediante la intervención de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que nos ofrece el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 3, verso 14 al 21. Ese segundo fundamento, como ya lo dije, es la plenitud de Dios. Esta oración que hace el apóstol Pablo es una oración que podríamos llamar una oración multipropósito. Permítanme ser un poquitico técnico ahora, pero nos va a ayudar este recurso técnico que tengo aquí al frente, que los estudiosos de la Biblia lo denominamos diagrama en bloque. En este caso es el diagrama de Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Solamente lo traigo a colación para que podamos observar esta oración multipropósito. Es una cascada y literalmente una cascada de propósitos. Observen aquí subrayado en color amarillo esta conjunción que nos indica propósito, ¿para qué? Luego, nuevamente nos encontramos un segundo ¿para qué? Luego nos encontramos un equivalente lingüístico de esta conjunción de propósito, ¿para qué? Y es a fin de qué. Y por último, nos encontramos en el verso 19 con el último ¿para qué? A esto es lo que llamo una oración multipropósito, porque ocupa 4 propósitos. Sin embargo, hay un propósito que lo vamos a llamar el propósito de alcance de esta oración. Pero vamos a pasar brevemente por los 3 primeros para luego entonces concentrarnos en el propósito de alcance.
El primer propósito para el cual el apóstol Pablo ora era para que los creyentes de Éfeso, y entienda ahora usted que esto se hace extensivo para nosotros en el siglo XXI, en medio de esta pandemia a causa del COVID-19. El primer propósito es para que seamos fortalecidos con todo poder en nuestro hombre interior por el Espíritu de Dios. Y esto conforme a las riquezas de su gloria. Lo que el apóstol Pablo le había dicho acerca de la supervida a los efesios, producto de la historia de la redención que nos convirtió en hijos adoptivos de Dios, no era una información fácil de asimilar. Era una información muy densa, muy compleja, la cual, como lo dije, está registrada en el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, el verso número 13. Y el apóstol Pablo ora en primera instancia para que los creyentes de Éfeso, y ahora por extensión nosotros, seamos fortalecidos en nuestro hombre interior con poder para que podamos ser capaces de asimilar, soportar y disfrutar esa extraordinaria supervida que Dios nos ha dado por ser hijos adoptivos suyos. El segundo propósito es el que encontramos aquí en el verso 17, que nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ya que han sido arraigados y cimentados en amor. Los gentiles ya habían conocido a Jesucristo. Estos creyentes de Éfeso, y lo encontramos registrado en el capítulo número 19 del libro de los Hechos, tuvieron la experiencia del encuentro con Dios, y vaya qué experiencia. A tal punto que, como ellos venían del trasfondo del esoterismo a causa de adorar a Diana de los Efesios, cuyo templo estaba allí en la ciudad de Éfeso, ellos quemaron sus libros de brujería. Una conversión realmente muy genuina, como pocas se ven en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, por causa de la ignorancia de la clase de vida que Dios les estaba otorgando a ellos por medio de la historia de la redención, ellos no estaban disfrutando plenamente de Cristo que moraba en ellos, que habitaba en ellos. La idea de este segundo propósito es que los creyentes de Éfeso, y por extensión nosotros en el siglo XXI, es que podamos disfrutar de todo lo que Cristo representa en nuestra vida por la fe en nuestros corazones. Y la razón es porque hemos sido arraigados y cimentados en amor. Entonces, este es el segundo propósito. Ahora, el tercer propósito es el que encontramos aquí, y es un propósito formidable. Dice el apóstol Pablo, a fin de que seáis plenamente capaces. ¿Capaces de qué? Dos cosas. Número uno, de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Alcanzar esa comprensión con todos los santos. Y en segundo lugar, para que seáis capaces, plenamente capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este es el tercer propósito. El apóstol Pablo está orando para que estos creyentes de Éfeso pudiesen comprender las dimensiones formidables del amor de Dios, un amor en cuarta dimensión, en anchura, en longitud, en profundidad, en altura. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo al amor de Dios? Precisamente porque en el verso 17 nos dice que hemos sido arraigados y cimentados en amor. Y en el verso 19 dice, para que seamos capaces de conocer el amor de Cristo. Quiere decir que estas dimensiones
que están acá se refieren estrictamente al amor de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere Pablo? Que ellos realmente comprendan y conozcan que todo lo que Dios hizo en la historia de la redención, desde cuando el género humano cayó en caos, y él dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a lo que se conoce con el nombre del protoevangelio, el primer anuncio de la intervención de Dios en la historia de la humanidad para redimir al hombre caído. A partir de ese momento, y luego cuando Dios llama a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y se lo repite a Isaac, y se lo repite a Jacob. A partir de ese momento hasta el clímax de la historia de la redención, cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Todo eso que Dios hizo, que nos convirtió en conciudadanos con los santos, que nos convirtió en miembros de la familia de Dios en condición de hijos adoptados, que nos convirtió en templo santo, que nos convirtió en la morada de Dios por su Espíritu. Todo eso lo hizo Dios por amor, mis queridos hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere, en tercer lugar, que ellos comprendan. Primero, que sean fortalecidos en su ser interior para que sean capaces de asimilar esta profunda realidad que nos deja la historia de la redención en nosotros. Segundo, para que podamos disfrutar plenamente de Cristo habitando en nosotros. En tercer lugar, que comprendamos que todo lo que Dios hizo en la historia de la redención lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Un amor que excede todo conocimiento, un amor que es inmensamente extraordinario al punto que ninguna mente humana es capaz de comprenderlo. Que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús para venir a darnos salvación a nosotros, el género humano, eso no entra en la cabeza de ningún ser humano, mi querido hermano. Pero el apóstol Pablo ora para que este tercer propósito sea una realidad en los Efesios y por extensión para que sea una realidad en nosotros también y podamos estallar en adoración ante la majestuosa obra de redención que Dios llevó a cabo en nuestro favor en la persona de Jesucristo. Eso que Pablo llama en esta carta el misterio de Cristo. Y es que nosotros, los gentiles, somos coherederos, somos copartícipes de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora somos sus hijos. Todo eso lo hizo Dios por amor. Pero entonces, el cuarto y último propósito de esta cascada de propósitos en esta oración es precisamente para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esto es realmente formidable y extraordinario, mis queridos hermanos. Cuando somos capaces de ser fortalecidos en nuestro hombre interior, cuando somos capaces de permitir que Cristo habite y haga en nosotros conforme Él quiere, cuando somos capaces de comprender y conocer este amor en cuarta dimensión, que fue lo que movió a Dios a moverse a través de toda la historia de la redención, entonces llegamos al propósito de alcance, y es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ahora, esto necesitamos comprenderlo como si todos fuésemos niños de 5 años. Esto de la plenitud de Dios en nuestra vida, el apóstol Pablo se ha encargado en estos 3 capítulos primeros de la carta de los Efesios de explicárnoslo. Y vamos entonces a entender esto como si todos fuésemos niños de 5 años. A la luz de Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, la plenitud de Dios tiene que ver con su elección hacia nosotros en Cristo Jesús para que seamos santos
y sin manchas. Segundo, su adopción en Cristo, que por el puro afecto de su voluntad nos adoptó como hijos suyos. En tercer lugar, su aceptación en Cristo. Dice la Escritura que nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Su perdón en Cristo Jesús, su redención en Cristo, su herencia en Cristo, que es la primera vez que lo menciona. Y por último, como séptima bendición que forma parte de la plenitud de Dios en nosotros, su garantía de la herencia que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. La plenitud de Dios, a la luz del capítulo 1, verso 15 al 23, consiste en la esperanza que ahora tenemos en Cristo. Antes no teníamos esperanzas los gentiles. Ahora tenemos la esperanza de vida eterna y de reinar con Cristo cuando Él venga por segunda vez. En segundo lugar, tiene que ver con herencia y es la segunda vez que lo menciona. Y herencia no solamente en lo eterno, sino herencia económica en el mundo físico en el que nos encontramos. Y la plenitud de Dios a la luz de este texto de Efesios 1, 15 al 23 tiene que ver con el superpoder de Dios, la supereminente grandeza del poder de su fuerza que actúa en nosotros. ¡Wow! Esto sí que es verdadera plenitud. Pero seguimos avanzando porque hay más de la plenitud de Dios. Y a la luz de Efesios capítulo 2, verso 1 al 10, encontramos que la plenitud de Dios tiene que ver con su salvación en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo, nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. En segundo lugar, tiene que ver con su gracia y fe redentora. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en tercer lugar, la plenitud de Dios, de acuerdo a Efesios 2, 1 al 10, tiene que ver con su obra maestra. Dice el texto que somos hechura suya, somos una obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos una perfección, mi querido hermano y hermana. Pero la plenitud de Dios continúa y en Efesios capítulo 2, verso 11 al capítulo 3, el verso 13, entendemos que la plenitud de Dios tiene que ver con la creación de un nuevo pueblo, la iglesia de Cristo. Y ya lo había dicho el apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 23, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Pero la plenitud de Dios en nosotros también tiene que ver con el nuevo hombre colectivo, ese hombre que es capaz de generar transformación en la sociedad en crisis, ese nuevo hombre que es alguien que tiene una super vida en realidad, que es un superhéroe, que es capaz de aportar transformación, mensaje de esperanza, mensaje de consolación en un mundo en crisis. Pero la plenitud de Dios, de acuerdo a Efesios 2, 11 al 3, 13, tiene que ver con la paz entre los pueblos. Recordemos que estaban enemistados judíos y gentiles. Y dice el capítulo 2, el verso 14, Cristo es nuestra paz. Y ahora hay paz entre los pueblos y somos capaces, este hombre nuevo colectivo, de generar esa paz a nivel mundial. La plenitud de Dios también tiene que ver con el disfrute de los privilegios de los pactos, esos beneficios extraordinarios que Dios consagró en 3 pactos que ya discutimos en la exposición del texto 2:11 hasta el 22, que le daba, pero realmente un conjunto de privilegios a los judíos. Ahora nosotros también podemos disfrutar de esos beneficios, de esos privilegios de los pactos que administraron la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. La plenitud de Dios en nosotros ahora tiene que ver con la nueva familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Ya no estamos por fuera. Ahora somos miembros, somos parte de esta familia gloriosa de Dios donde solamente existen hijos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y la plenitud de Dios tiene que ver con su espíritu que ahora mora en nosotros y Dios habita, mora
en nosotros, que somos templo santo de Dios por su Espíritu. Amados hermanos, la plenitud de Dios ha llenado nuestra vida y necesitamos hacernos conscientes de todo esto, porque finalmente la plenitud de Dios tiene que ver con el misterio de Cristo que fue revelado a los santos apóstoles y profetas, y que ese misterio estaba siendo administrado por la multiforme sabiduría de Dios. Pero al final de cuentas, la plenitud de Dios en nosotros es nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos una supervida, mis queridos hermanos. Y quiero hablarles de esa supervida porque tiene que ver con el propósito de alcance, de ser llenos de la plenitud de Dios, de todo esto que hemos comentado hasta esta hora. Así que esta supervida tiene que ver con nosotros, los superhéroes del momento. Así que vamos a ver en qué consiste este perfil de acuerdo a la carta a los Efesios. En primer lugar, un superhéroe es de origen supranatural y nosotros lo somos. Dice Efesios capítulo 1, el verso número 4, que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo, ampliando un poco esto en la teología paulina, en Romanos el capítulo número 8, verso 28 al 29, nos habla del origen de nuestra vida. Dice en el verso 29 que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estos dos actos de Dios ocurrieron en la eternidad. Nos conoció en la eternidad y nos predestinó en la eternidad para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el tiempo y el espacio, Dios nos llamó y Dios nos justificó para que nuestros pecados fuesen perdonados y ahora tengamos paz para con Dios. Pero dice también que a los que justificó, a estos glorificó, llenó de gloria. Y este último paso de 5 que compone el proceso de nuestra vida en Cristo ocurre también en la eternidad. Con esto simplemente estamos diciendo que nosotros, los hijos de Dios, que tenemos una supervida, tenemos un origen supranatural. En segundo lugar, la misión de un superhéroe es defender a los más necesitados. Como lo vemos en los distintos cómics y en las películas que se han desarrollado en la pantalla grande. Aquí vemos al Hombre Araña rescatando a su novia, que para ese momento no sabía que era Peter Parker. Pero los superhéroes estamos para ayudar a los más necesitados. Nos dice el texto de Efesios capítulo 2, el verso 1 al 3, que el género humano está muerto en sus delitos y pecados, que sigue la corriente de pecados de este mundo. Esa corriente de pecados conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que ese ser humano sin Cristo está dominado por sus pasiones bajas. Y ese ser humano sin Cristo está destinado al castigo eterno de Dios. Nosotros, los superhéroes, en pleno siglo XXI, en medio de esta crisis sanitaria a causa del COVID, en medio de esta crisis social, en medio de esta crisis económica, nuestra misión es ayudar a los más necesitados, a aquellos que sucumben frente al pecado. Por eso, en el capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores que son maestros a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Tú y yo, con la supervida que tenemos en Cristo, somos superhéroes para llevar un mensaje de consolación, un mensaje de esperanza y un mensaje de transformación a la gente que está en nuestro alrededor. Un tercer rasgo del perfil de un superhéroe es que su lucha real es contra las fuerzas del mal. En Efesios,
el capítulo número 6, el verso 12, el apóstol Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, no es una lucha de origen humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Un superhéroe sabe que lo que mantiene oprimido y en pecado a la humanidad son las fuerzas de las tinieblas, Satanás mismo. Y un superhéroe en medio de este mundo en crisis actual a causa del COVID-19 es el más importante en la historia de la humanidad, porque somos los que tenemos las armas para combatir a las fuerzas del mal que mantienen oprimido al género humano. Otro rasgo del perfil de un superhéroe es que la mayoría tiene una identidad secreta. Nosotros tenemos una identidad secreta, tenemos el nuevo hombre. En Efesios capítulo 1, el verso 5, nos dice de esta identidad secreta. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Pero también el nuevo hombre, en el capítulo 4, el verso 25, nos habla de esta identidad. Nosotros somos seres normales, así como Clark Kent, que tenemos allí en pantalla. Normal, un periodista del diario El Planeta con sus lentecitos, su traje, su corbata, normal. Nadie sospecha que es un superhéroe. Nosotros somos iguales, vivimos una vida cotidiana. Como dice Santiago, estamos sujetos a pasiones como lo estuvo sujeto también el gran profeta Elías. Pero en nosotros hay un nuevo hombre, una identidad nueva. En nosotros habita el ser más extraordinario de la bolita del mundo y sus alrededores. Habita Jesucristo y somos hijos de Dios y nuestro propósito de vida es ser conforme a la imagen de Jesucristo. Esa es nuestra identidad secreta, que en el momento menos sospechado, en el momento más inesperado, en medio de la crisis, emerge entonces esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Otro rasgo del perfil de un superhéroe es que algunas personas, como yo, tenemos defectos y circunstancias adversas. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 4 hasta el capítulo 6. Los efesios eran hijos amados de Dios, eran santos y fieles, habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Sin embargo, siendo superhéroes, teniendo una supervida en Cristo Jesús a causa de la historia de la redención, tenían defectos, tenían circunstancias adversas en su vida, como lo tenemos tú y yo. Aquí está Daredevil. Daredevil era ciego y nos representa a esos superhéroes que tenemos defectos, limitaciones, circunstancias adversas, pero que por eso no dejamos de ser superhéroes y no dejamos de tener una supervida en Cristo Jesús. Otro rasgo de los superhéroes es que tienen perfección anatómica. Aquí tenemos tres de estos personajes superhéroes: Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Perfección anatómica. ¿Qué dice Efesios 2:10? Nosotros, como superhéroes, en la supervida que Dios nos ha regalado, somos hechura suya. ¿Y sabe qué significa la palabra hechura? Significa una obra de arte, una obra maestra de Dios en nosotros. Así que quizás no se está refiriendo el texto a lo físico, pero tomando este punto análogo con los superhéroes de los cómics, nosotros somos una creación perfecta, óigalo bien, perfecta de Dios. Otro rasgo importante del perfil de un superhéroe es que tenemos un uniforme a la medida. Efesios capítulo 4, verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Oh Dios, qué vestido tan espectacular el del nuevo hombre, creado en justicia y en santidad que produce la verdad.
Pero este nuevo hombre es tan espectacular que se nos describe este vestido en Efesios, el capítulo 6, verso 13 al 17, en lo que conocemos con el nombre de la armadura de Dios. Nosotros, como superhéroes, en la supervida que tenemos, se nos ha entregado un traje, un uniforme a la medida. Ese uniforme del nuevo hombre, que está marcado por valores. La armadura de Dios es una metáfora que simplemente Pablo utilizó para comunicar los valores del reino de Dios que están presentes como parte de la vestidura de los superhéroes, de los que tienen una supervida en Cristo Jesús. Tenemos el casco de la salvación, tenemos la coraza de la justicia, tenemos el cinto de la verdad, tenemos el escudo de la fe, tenemos la estabilidad que produce el evangelio de la paz y tenemos nada más y nada menos que la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Como les dije, por una metáfora, el apóstol Pablo está comunicando verdades formidables de lo que son los valores que conforman el vestido del nuevo hombre. Por eso tú y yo somos superhéroes, porque tenemos un traje, un uniforme hecho a nuestra medida en esta supervida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por último, el último rasgo de un superhéroe es que tienen superpoderes. ¡Wow! Miren, eso es extraordinario, de verdad. Y aquí tengo que recordar a mi gran amigo Alejandro Pou, que es apasionado por esto de los superpoderes. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 19? Que Dios ha puesto la supereminente grandeza del poder, de la fuerza de Él a nuestra disposición. ¡Wow! ¿Qué dice Efesios 3:16, que forma parte de la oración en la que estamos meditando hoy? Que nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior por su poder en nosotros. Y en Efesios capítulo 6, el verso 10, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que nosotros tenemos en nuestro haber no se compara con nada de la fantasía de estos héroes, superhéroes de los cómics. Amado hermano, nosotros tenemos una supervida, pero una supervida formidable que no hemos descubierto, que la ignoramos en muchos casos y que lamentablemente no estamos ni siquiera aprovechando un 5% de la supervida que tenemos por ser hijos de Dios. Amado hermano, esta oración es para ti y es para mí, para que podamos, en primer lugar, ser fortalecidos en nuestro hombre interior y soportemos, asimilemos esta gran identidad que tenemos, esta supervida que tenemos en Cristo. En segundo lugar, esta oración es para ti, para mí, para que podamos permitir que Cristo habite con todas las de la ley en nuestro ser y haga conforme Él quiere en nuestra vida. Esta oración es para ti y para mí, para que podamos comprender y podamos completamente conocer este amor de Dios en cuarta dimensión que lo movió a través de toda la historia de la redención, para que tú y yo seamos lo que somos hoy. Y esta oración es para ti, para mí, para que comprendamos que estamos llamados a ser llenos de la plenitud de Dios, de poder tener todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor en nosotros. Y por encima de esto, su gran amor, su poder, para que podamos entonces disfrutar de la supervida que les describía a la luz de la carta a los Efesios, por ser los superhéroes que este mundo, Venezuela, en medio de la crisis del COVID-19, esa crisis sanitaria, esa crisis social, esa crisis
económica, nosotros podamos emerger y en el poder de los poderes, la supereminente grandeza de la fuerza de Dios operando en nosotros, llevemos consuelo, llevemos esperanza, llevemos transformación a todos los que están en nuestro alrededor. Consideremos el tercer y último fundamento que presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 14 hasta el 21, que nos hacen comprender este fundamento, que la vida, la supervida que tú y yo tenemos a causa de reposar en nosotros, en nuestro ser, la plenitud de Dios, solo la podremos disfrutar por la intervención de Dios en nuestra vida. Esa intervención que Pablo pidió en oración por los efesios, que ahora se hace extensiva a nosotros. Y ese tercer fundamento es el perfil poderoso de Dios. Aquí, hermanos, hay algo formidable. Pablo comienza esta segunda sección de la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 3 hasta el verso 14, con una adoración a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora mire usted, cierra esta segunda sección con otra adoración. ¿Qué indica esto? Que lo que está entre adoración y adoración es el motivo más grande que tú y yo tenemos, amados hermanos, para adorar a Dios eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo comienza esta última adoración de esta segunda sección de la carta a los Efesios, que va del capítulo 1, verso 3 al capítulo 3, el verso 21, diciendo: y aquel que es poderoso. Aleluya. Amado hermano, todo lo que Dios ha hecho en la historia de la redención en nuestro favor, lo hizo por amor, como ya lo vimos, pero lo hizo basado en su extraordinario poder. Y aquel que es poderoso, aleluya. Hermano, tenemos un Dios extremadamente poderoso que está a nuestro favor. Y mira cómo dice: ese Dios que es todopoderoso es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos pedir y podemos entender. Hermano, es una supervida. Necesitamos entender, es una supervida, mi querido hermano. No es cualquier cosa lo que hemos recibido en Cristo Jesús, producto de la historia de la redención. Ese Dios que es poderoso puede hacer en nosotros lo inimaginable. Puede emerger con cualquier clase de milagro que tú y yo ni siquiera podemos pedir y ni siquiera podemos imaginar, pero Él lo puede hacer porque es todopoderoso. Y Él puede hacer todo esto posible porque su poder actúa en nosotros, sus hijos. Hermanos, hemos ignorado por años, esta super vida, formidable vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Es su poder. Y por eso, amados hermanos, estamos llamados a darle adoración eterna a nuestro Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aleluya, amén, amén, amén. Adoración eterna, mis queridos hermanos. Dios ha hecho todo esto en nuestro favor por su poder, por su perfil poderoso. Hermanos, yo sé, entiendo que comprender y disfrutar esta clase de supervida que los hijos de Dios tenemos requiere sin duda alguna que Dios intervenga en nosotros. Por eso esta oración es para ti, es para mí, mi querido hermano. Es imprescindible que podamos apropiarnos de esta oración y decir: amén, amén, Señor. Quiero ser fortalecido
en el hombre interior para poder asimilar y disfrutar esta vida, esta super vida que me has dado. Quiero que Cristo habite plenamente en mí. Quiero que Cristo pueda hacer en mi vida lo que Él quiera hacer. Señor, quiero ser capaz de comprender plenamente y de conocer tu amor en cuarta dimensión. Señor, quiero ser lleno de toda la plenitud tuya y disfrutar de toda ella en este contexto de crisis en el que se encuentra mi país, Venezuela, América Latina, el mundo entero. Dios, yo lo necesito. Y por causa de este perfil poderoso tuyo, que tú puedes hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir y entender. Oh Dios, yo te doy a ti toda la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, por las edades, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere intervenir en mi vida, amado hermano. Por eso esta oración es para ti, para mí. Porque en esta oración encontramos esa super vida que nosotros tenemos a causa de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser. Por eso la intervención de Dios es lo único que nos permitirá disfrutar de esta super vida que tenemos en Cristo Jesús. 3 fundamentos fueron suficientes para que tú y yo disfrutáramos esta super vida de hijos de Dios. Primero, la multiforme sabiduría de Dios. Ese fue el móvil de la oración del apóstol Pablo. Segundo, la plenitud de Dios en nosotros fue el propósito de alcance de la oración. Y en tercer lugar, el perfil poderoso de Dios, que fue y será por la eternidad nuestro gran motivo para adorar eternamente al Señor. Mis amados hermanos, tenemos una super vida. Tenemos rasgos formidables de superhéroes en nosotros. Quizá algunas preguntas que podemos hacernos para reflexionar. ¿Qué rasgos del perfil de ese superhéroe que eres tú tienes consolidado en tu vida? ¿Qué rasgos de ese perfil de superhéroe tienes, pero que necesitas profundizar? ¿Qué rasgos del perfil de ese superhéroe que hay en ti por la supervida que tenemos en Cristo Jesús no estás aprovechando en tu vida? Son preguntas que tenemos que hacernos. Tal vez podríamos hacer una valoración en la escala de 1 al 10 y podemos decir que si sumamos entre 8 y 10, ese rasgo del perfil de superhéroe en esta supervida está consolidado en ti y en mí. Si la sumatoria nos da entre 4 y 7, podríamos decir que tenemos el rasgo, pero que necesitamos consolidarlo en nuestra vida. Y si la sumatoria da entre 1 y 3, bueno, necesita simplemente ese rasgo ser incorporado en nosotros para comenzar a aprovecharlo y comenzar a crecer hasta consolidarlo en nuestra vida. Amado hermano en Cristo Jesús, tenemos una super vida en Dios. Tenemos todos los rasgos de un superhéroe. ¿Te das cuenta? No es fantasía. ¿Te das cuenta? No estoy dándole rienda suelta a mi imaginación. La carta a los Efesios nos presenta esos rasgos de un superhéroe, de la supervida que tenemos tú y yo en Cristo Jesús. Permita Dios que este mensaje, que quizás excedió los tiempos que nos tenemos permitidos en nuestra congregación, pueda ser de una gran utilidad para ti, que eres un superhéroe y que tienes una super vida por ser hijo de Dios. Dios te bendiga con gracia, paz y su plenitud rebose en tu ser y en mi ser.